Bueno, amigos de Mercurio, muy buenos días. Estamos en vivo una vez más, ya aterrizados en el mes de junio, primero de junio del 2020. Y bueno, siempre lo digo, increíble cómo vuela el tiempo. Ya estamos prácticamente en la mitad del año. Y, y bueno, tenemos hoy una entrevista bien especial, 10 de la mañana. Lo habíamos anunciado varias veces con el periodista, ingeniero comercial y político Carlos Rabascal. Estamos en vivo tanto para YouTube, Facebook y Twitter de El Mercurio, arroba Mercurio EC, y en el YouTube nos consiguen simplemente como El Mercurio. Lo primero, bueno, darle las gracias a Carlos Rabascal por su tiempo, por su apertura, y un saludo le pedimos a todos nuestros usuarios que no solamente están en el Austro, en el Austro, están también en Estados Unidos, en España, regados por el mundo. Bienvenido. Antonio, muy buenos días y muchas gracias por su generosa invitación y dispuesto a responder las inquietudes que usted tenga en relación a lo que estamos viviendo como Ecuador y como mundo entero realmente. Así es. Bueno, lo primero es preguntarle, ¿no? No se incomoda cuando le dicen político, ¿no? Porque, bueno, originalmente es periodista, ingeniero comercial, pero a veces esa palabra puede ser estigmatizadora, ¿no? Hay gente que como que le huye, ¿no? No le rehuye usted. No, no le rehuyo y más bien ahora más que nunca asumo ese reto, mi querido Antonio, porque yo lo que creo es que casualmente hay que cambiar la forma de hacer política en el Ecuador. Los políticos tienen que cambiar. Yo recién este año, bueno, desde el año pasado que asumí el reto, estoy incursionando en la arena política, pero lo quiero hacer con una nueva pedagogía. Quiero construir pedagogía nueva de hacer política, porque creo que el Ecuador merece una nueva pedagogía, merece una nueva forma de hacer política y entender que la política es la construcción público para la construcción de una sociedad de bienestar que realmente necesitamos de forma urgente en el país. Cuando habla de una nueva pedagogía, de un nuevo, sí, digamos, un nuevo approach, dirían los norteamericanos, bueno, la gente que habla inglés, eh, ¿a qué modelo se refiere? Denos un par de personajes a los cuales sigue, que de repente les parece una inspiración, alguien a qué seguir en el mundo, no solamente en Ecuador, de político distinto. A ver, más allá de personajes a quien seguir, yo lo que creo que ese ha sido un problema de la cultura ecuatoriana, que siempre estamos buscando personajes a quien seguir y a quien imitar. Aquí lo único que tenemos que pensar es en el objetivo fundamental. Y cuando usted me pregunta bajo qué parámetros lo debo hacer, bueno, yo lo que planteo es hacer lo que dice el sentido común, lo que dice la esencia de la humanidad, poner al ser humano por encima del capital y que el capital se transforme en una herramienta como para poder desarrollar los modelos económicos en beneficio de esa construcción de sociedad de bienestar. De pronto usted y yo podemos discrepar, mi querido Antonio, pero el problema no es la discrepancia, porque eso es natural, eso es normal, eso es obvio que los seres humanos tengamos pensamientos Es diversos. necesario, aparte es necesario. Es necesario. Además, así se enriquece la vida. El tema no está en la discrepancia, el tema no está en las diferencias, el tema está en el procesamiento de aquellas diferencias, en el procesamiento de aquellas discrepancias para poder debatir, para poder argumentar, para poder encontrar soluciones. Y ahí es donde yo creo que hay una grave deficiencia en el territorio ecuatoriano, en la República, donde vivimos de descalificaciones en descalificaciones. Entonces nos descalificamos y cuando nos descalificamos nos ofendemos y quedan heridas abiertas. En Argentina hablan de la grieta, yo hablo heridas abiertas y las heridas abiertas a partir de las ofensas y a partir de esa generación de polarización basados en la ofensa va a ser difícil cerrarlas. Por eso yo digo, hablemos de distinta forma, construyamos nuevos procesos, procesemos de una forma distinta nuestras diferencias y construyamos esa sociedad de bienestar. El país necesita debatir con altura, el país necesita debatir con respeto, el país necesita debatir con solidaridad y con inteligencia. Tratemos los temas estructurales del país, pero nos quedamos en la coyuntura porque el odio, la forma de discutir no nos permiten salir de esa coyuntura. Pareceríamos que somos una sociedad retrovisor, mirando el espejo y mirando hacia el espejo para estar mirando atrás o viviendo con una eterna y permanente tortícolis mirando al pasado. Ya es momento que los ecuatorianos entendamos que si no ponemos en nuestra parte
y no cambiamos los temas estructurales del país, siempre estaremos viviendo de tumbo en tumbo y en medio de estos problemas. Bueno, entonces bueno, vamos a darle entrada a las preguntas que tenemos preparadas. Por supuesto, ya hay gente que se conecta, Mauricio Puma, Patricia Chica Patiño, ya vamos a pasar tu pregunta, Jaime Viñán, Mario Morales Zambrano, empezamos a pasar sus preguntas y bueno, manténganse allí conectados. Lo primero es, varios políticos han dicho, y hoy se lo escuché por cierto, una persona, uno de los notables de Cuenca, una persona muy querida acá en Cuenca, hablan de un estado rebasado, de un estado fallido. El estado tal cual como lo que tenemos hoy, bueno, en muchos instantes se puede considerar ineficiente, abatido por la corrupción, sin poder dar respuestas a los ciudadanos. ¿Usted qué piensa de este estado que tenemos y sobre todo visto desde enero, ¿no? Desde de febrero que apareció la pandemia, pareciera que quedó desnudo, ¿no? Y bueno, si yo digo esto, no creo que esté realmente diciendo una locura ni que vaya a ofender a alguien, pero realmente ha sido complicado, ¿no? Cómo lo ha tenido que afrontar el Estado. A ver, lo que ha pasado ahora con esta crisis sanitaria que se transformó en crisis humanitaria, con incidencia, porque trae un coletazo en lo económico y en lo social tremendo, en lo económico, en lo productivo, en el empleo y en lo social tremendo, lo que ha hecho es reflejar lo que ya veníamos viviendo. Es decir, a ver, tenemos un Estado en que siempre hemos discutido si es eficiente o no es eficiente, pero tenemos que también ya comenzar a pensar los motivos por los cuales el Estado no ha sido eficiente. Y yo creo que uno de los problemas grandes que tiene el Estado ecuatoriano y que tiene la cultura ecuatoriana en términos de política es que hemos querido seguir viviendo en una especie de zona de confort. Y esa zona de confort desde la política ha significado el país a partir de la década de los 70 fue un país petrolero y por tanto teníamos recursos y por tanto y en consecuencia esos recursos eran los que financiaban la economía y los que sostenían la economía del país. Y nos transformamos en un país importador, Antonio. Y ese país importador desplazó a la producción y desplazó al empleo. Y le digo esto porque es cuestión fácil de analizar los indicadores y es cuestión fácil de analizar las cifras. El déficit de la balanza comercial al año 2018 fue de 4.800 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que comprábamos más desde el exterior de lo que vendíamos nosotros. Ya por ahí entonces tenemos un problema. Y cuando recién juntábamos la balanza comercial no petrolera con la balanza comercial petrolera, el superávit apenas era de 220 millones. El año pasado, el 2019, recién el superávit fue de 700 millones. Pero eso te da la idea, Antonio, discúlpeme que lo tuteé, No, por de favor, que, todo lo contrario. de que, de que si al petróleo le daba una gripe, a nosotros nos daba una pulmonía. Entonces tenemos que comenzar a construir una economía no dependiente de los recursos no renovables. Porque en la medida que nosotros sigamos siendo importadores, se destruye producción y se destruye empleo. Y cuando se destruye producción y se destruye empleo, no hay ingresos que estén circulando por la economía. Primer punto. El siguiente punto, ahí estoy hablando de romper. Pero antes de pasar a ese punto, quiero, bueno, es bueno decir que eso que está diciendo usted lo han dicho, bueno, no sé cuántos políticos en Sudamérica, no solamente en Ecuador. Cambiar la matriz productiva, irnos hacia otro sector, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, sobre todo cuando eres petrolero, ¿no? El caso de países en África, Venezuela, para no irse muy lejos, después que descubrió el petróleo, Venezuela era exportador, uno de los exportadores número uno de cuero, de tabaco, etcétera, etcétera, y de cacao, y terminó siendo como lo está reflejando usted de aquí en el Ecuador, un importador más. Entonces una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. ¿Qué tan claro tiene ese panorama de pasar de un estado a otro? A ver, mi querido Antonio, muchas personas han dicho muchas cosas. El problema no es el decir, porque a la hora del té las ideas y las visiones son de carácter universales. El problema es tener la voluntad y la decisión política de quererlo hacer. Y yo estoy planteando eso. Y como precandidato a la presidencia de la República, si llego a inscribir la candidatura y si llegase a ganar, lo voy a hacer. Es decir, por los actos a uno lo van a juzgar y la historia lo registrará.
pero para eso necesitamos generar una construcción de sociedad distinta. Por eso que yo hablo no de organizaciones de carácter político, sino de organizaciones que nazcan desde los movimientos y organizaciones sociales y ciudadanas, porque a la hora del té aquí los partidos políticos también le quedan debiendo al país. Pero por otro lado, usted está en una provincia, usted creo que está viviendo en Cuenca, en la provincia de La Suay. Sí. Antonio, usted ha visto que el Ecuador vive un hipercentralismo. Ese hipercentralismo no lo podemos seguir viviendo. Casualmente el hipercentralismo es lo que ha coartado las posibilidades de desarrollo de los distintos territorios y las distintas provincias. Es hora de cambiar ese modelo. El modelo de desarrollo nacional tiene que estar sustentado en la sumatoria de los desarrollos locales y territoriales. Por eso yo hablo de regionalización con autonomía, rescatando la planificación, siendo autónomos en lo económico y financiero, siendo autónomos para poder adicionalmente establecer normas y legislación territorial al amparo de un solo Estado. Pero ya es momento que las provincias tengan la oportunidad de planificar articulando con la ciudadanía, con sujetos políticos ciudadanos, para poder establecer esos desarrollos. Aquí no hay una economía territorial. Un estado, aquí no hay se refiere a una equidad territorial. Se refiere a un estado un poco más federal. Me refiero, no tanto federal, no es federal, porque nosotros somos un país chico, pero sí guardando ciertas similitudes con el concepto, una regionalización que ya está en la Constitución de la República, pero que es muy tímida esa regionalización en la forma como establece la Constitución de la República. Sí. Habría que hacer una reforma mucho más fuerte para que exista esa regionalización. Rescatar el agro, rescatar el campo, el sector agropecuario, el sector rural. Mire, mi querido Antonio, el sector agropecuario en el Ecuador genera el 30% del empleo y el sector industrial genera el 11% del empleo, 41%. Pero hoy, luego de esta crisis o en medio de esta crisis, ya los gobiernos de los distintos países del mundo ya no están viendo la globalización como la ven antes, como la veían antes. Ahora están viendo a los países, están viendo las naciones hacia adentro. Por tanto, eso es importante construir y proteger la producción nacional y el empleo para poder tener un crecimiento endógeno. Porque está visto que cuando dependemos solo en cuanto a crecimiento de los recursos no renovables somos tremendamente débiles y las amenazas siempre estarán ahí. Es cuestión de establecer esa equidad territorial y esa economía territorial a través de economía popular y solidaria, a través del rescate del cooperativismo y la asociatividad. Se ha hablado muchos años, ¿no?, en Sudamérica. Bueno, antes de seguir, gracias a Juan Pablo Narváez, que me escribió aquí. Antonio, no se le escucha bien. Y bueno, como un novato, dejé mi micrófono un poco alejado, ¿no? Pasa que tengo a veces tantas cosas que hacer y yo me produzco solo, entonces a veces se me olvida, pero ya me imagino, no estoy seguro que se corrigió. Gracias, Juan Pablo. Y bueno, gracias a todos, Santiago Urgile, Mario Morales Zambrano, gracias por ese mensaje. Santiago Urgile dice, la problemática no es social, es de quien administra, la culpa es del gobierno, hoy por hoy no hay gobierno. Los importadores son un desgaste en la economía, reducir las importaciones y fomentar la producción nacional. Con estándares internacionales. Tenemos realmente un público que siempre está aportando y que está muy claro, ¿no? El pueblo ecuatoriano, el azuayo en general está muy claro de a dónde quiere ir. No todos, pero una gran mayoría, por supuesto, ¿no? Recuerden, amigos, su pregunta es valiosa, envíe su pregunta y se la paso a, bueno, ya yo lo considero candidato presidencial. Es posible decir outsider, ¿verdad? La palabra outsider, ¿usted se identificaría con esa palabra? Soy nuevo en la política ecuatoriana, no he formado parte de una organización política, no he activado políticamente. Mire, los adjetivos y las calificaciones se los dejo para la ciudadanía. Perfecto. Y le quería preguntar también por el hecho de bueno, precisamente eso, ¿no? Hemos visto estos meses encuestas en Twitter. Yo creo mucho en eso, ¿no? La gente piensa que hay troles y tal. Sí, claro que los hay. Pero la verdad es que hay mucha de iniciativa popular en hacer sus propias encuestas. Nosotros aquí en el Mercurio las hicimos también, las hacemos. Y muchos analistas hablan de que es la hora, se viene un outsider, porque la sociedad está frustrada, está desgastada de los modelos tradicionales, de los nombres tradicionales, de los Nebot, de los Lazo, de los Correa, incluso de los sectores indígenas. Y se habla de que, bueno, vendrá un outsider. ¿Qué piensa de eso, Carlos Rabascal? Entendiendo que quizás sea un outsider, ¿no? Si me permite, Antonio, primero completar, claro que sí. Poderle responder, o más que nada, más que responder, poder comentar lo escrito
por el ciudadano en cuanto que Santiago dice que el Urgiles. problema no es social, sino que el problema es del gobierno. No recuerdo cómo se llama el ciudadano que escribió. Santiago Urgiles. Santiago. A ver, el problema lo causa el gobierno, es verdad. Contiene una incidencia social. Pero recordemos que los políticos nacen de la sociedad, nacen de lo social. Entonces son esas cosas estructurales que debemos cambiar. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y al Ecuador ya hay que comenzarlo a ver en un horizonte de tiempo, visibilizarlo, visualizarlo en ese horizonte de tiempo, de corto, mediano y largo plazo. No podemos trabajar solo a largo plazo, no podemos trabajar para el mediano plazo solamente, pero el futuro se lo construye a partir de los presentes. Y uno de los problemas que ha tenido el Ecuador es que no ha sabido respetar procesos. Por eso que no tenemos política de Estado. Por eso que cuando hay un gobierno que comienza a hacer las cosas, viene el otro y las cambia radicalmente y se destruye lo construido. Y cuando tenemos que construir sobre lo construido, corregir lo que está débil o que está mal y hacer lo que no se ha hecho. Esa es la visualización que tenemos que hacer desde el país. Pero no somos amantes a la planificación. Parece que el Ecuador lo concebimos como a un club deportivo de fútbol, que cada técnico viene con su librito bajo el brazo, cuando los objetivos son los mismos, cuando las realidades siguen siendo las mismas, Antonio y Santiago. Sí, Es comparto decir, con usted. 25% de pobreza, 6 de cada 10 ecuatorianos que están trabajando en la informalidad. Entonces ahí, si no hemos sabido transformar al país, de disminuir y erradicar la inequidad, de disminuir y erradicar la pobreza, de tener una construcción de una gran clase media para construir una sociedad de trabajo y de producción, entonces algo estamos haciendo mal. Cuando el sector agropecuario y el sector industrial desde hace 20 años no pasan del 12% del Producto Interno Bruto, algo estamos haciendo mal. Cuando en vez de fortalecer la salud pública y la educación pública, disminuimos el presupuesto de inversión de forma tan radical, algo estamos haciendo mal. ¿Qué está haciendo? Entonces, ¿Qué está haciendo mal este gobierno, tomando esa frase en este momento en particular? Y sobre todo viendo las últimas medidas económicas y los proyectos que pasaron a la Asamblea y que se terminaron convirtiendo en posibles leyes. ¿Qué está haciendo mal el gobierno? Antonio, le agradezco por esa pregunta porque me da la oportunidad de explicar el por qué no estoy de acuerdo con esa ley mal llamada humanitaria. ¿Usted cree que en medio de la crisis se deba afectar a las familias ecuatorianas, al trabajador y al sector productivo, cuando ellos son los que activan la economía? ¿Qué significa la ley humanitaria tal cual nos lo pasaron? Es precarización del trabajo, reducción de la jornada laboral y reducción de los salarios hasta un 50% en el sector privado. Y eso es poner, primero, no solo que lo hacen, no solo es que no lo hacen solo para la crisis, sino que lo ponen por 2 años con la posibilidad de extenderlo por 2 años adicionales, es decir, 4 años. Por eso votó el movimiento Creo. Por eso votó Guillermo Lasso, a quien usted tuvo, creo, la semana pasada. Sí, el miércoles pasado. El miércoles pasado. Nos Entonces, dijo, ¿qué es lo que pasa? nos dijo que esa ley era para preservar el empleo. Preservar el empleo. A ver, veamos cómo lo puede preservar el empleo, ¿no? Preservar el empleo a costa de quién? A costa del propio trabajador y a propia de las familias. Veamos el impacto y la incidencia. Si usted, voy a poner un ejemplo, no digo que sea así, pero permítame ponerlo de ejemplo. Si usted gana 1.000 y le bajan $500, su ingreso neto va a ser $500. Pero usted ya tenía una planificación financiera y seguramente se compró un departamento, seguramente se compró una casa, un auto y tiene consumos a través de su tarjeta de crédito. Si le disminuyo la capacidad al 50%, ¿qué va a pasar? Que no va a poder pagar su dividendo hipotecario, no va a poder pagar la cuota del carro y no va a poder pagar la tarjeta de crédito. En el momento que esté vencido, ¿qué va a pasar? Lo incluyen en la central de riesgo y lo liquidan comercial y financieramente. Eso ya lo vivimos en el Ecuador en el pasado. Estas son las recetas del Fondo Monetario Internacional que no llevan a ningún lado. Hasta los países desarrollados ya miran mal al Fondo Monetario Internacional porque son recetas clásicas. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando usted tenga vencido, ¿tiene que entregar la casa? ¿Tiene que entregar el carro? ¿Qué va a hacer con la obligación de la tarjeta de crédito? Cuando el gobierno ni siquiera dice es obligatoriedad la reestructuración de las deudas. Debió haber sido obligatorio la reestructuración de las deudas, pero a plazos que sean acordes a la realidad de la afectación.
a costos financieros que sean acordes a la crisis que estamos viviendo, no para pagar el 13, 14, 15, 17, 18%, pues en medio de la crisis. Hacer lo que está haciendo Colombia, hacer lo que está haciendo Perú, bajar la tasa de interés al 4,5%, hasta un 6% se podría bajar. Pero, y de esa manera claro, alivianamos las economías familiares. Pero ahí le pregunto algo, porque a mí, yo soy un tipo muy escéptico y muy desconfiado, yo no confío en nadie, menos en los políticos. Confío muy poco, ¿no? Cuando dice una cosa yo voy hacia el otro lado a buscar la otra vuelta. Y se lo digo porque parece mentira, pero lo que ha recomendado el FMI, el Ecuador se ha ido incluso más allá de eso. Y eso es algo que a mí me genera mucha suspicacia, porque el FMI por lo menos el 29 de mayo, 28 de mayo, le dijo a los países como Ecuador, y le dijo directamente al Ecuador en un trabajo del FMI, del Departamento para el Hemisferio Occidental, que pudiera acudir si era necesario a las reservas internacionales. Aquí se satanizó y se estigmatizó eso. Pero bueno, más allá de eso, le dijo no paguen deudas. Y aquí se pagaron deudas. No despidan trabajadores, no rebajen sueldos. Eso incluso el Banco Mundial lo recomendó. Y aquí se hizo todo eso. Entonces la pregunta que yo le tendría al ministro el día que acepte una entrevista es ¿por qué ir más allá? Es decir, ¿por qué hacer incluso más allá de lo que el propio FMI está recomendando? A mí me parece muy sospechoso. Y por supuesto, si digo algo demasiado más allá, entonces es posible que me cataloguen de correísta y no sé qué cosa. No, yo simplemente estoy diciendo lo que pienso. Y como se lo he dicho a mis usuarios, o a nuestros usuarios en el Mercurio, hoy estoy aquí, mañana me iré a otro país. Entonces yo realmente no le debo aquí nada a ningún actor político, ni se lo deberé nunca. Pero ¿no le parece sospechoso esto de que el Ecuador haga más esfuerzos incluso de los que le pide el FMI? Mi querido Antonio, no es el Ecuador, es el gobierno. Ojo, yo sé que es el gobierno de los ecuatorianos, pero ese gobierno no representa la angustia y la desesperanza del pueblo ecuatoriano en este momento. Y no solo se lo dijo el propio Fondo Monetario Internacional en medio de esta crisis, se lo dijo el Fondo Monetario Internacional, lo ha dicho el Banco Mundial, lo ha dicho el Banco Interamericano, lo ha dicho la Corporación Andina de Fomento, lo ha dicho la CEPAL, lo han dicho los países del G20, lo han dicho los países del G7. No es el momento de utilizar los escasos recursos para poder pagar la deuda. No se trata de no pagarla, Antonio, ojo con esto. Sí. Toda obligación hay que honrarla. Estoy de acuerdo con eso. No se trata de no pagar. Se trata de no poder, y no poder por establecer prioridades. Está en juego la vida, la salud, el empleo y la producción. Por tanto, está en peligro la factibilidad. Los países en el mundo están haciendo otras cosas, que es la que estamos conversando. El Ecuador está en contravía de eso. Cuando usted dice, soy escéptico porque le llama la atención, y tiene razón de ser escéptico, Jorge Antonio, porque tenemos un ministro de Economía a quien lo conozco, a quien lo considero un amigo, pero no puedo estar de acuerdo políticamente con él y tengo que criticarle y hacerle una crítica constructiva, porque de eso se trata esto. Es decir, no se trata de insultarnos, sino de hacer crítica constructiva y buscar alternativas de solución. Pero no me puede decir que en el mes de marzo nos digan que iban a pagar 324 millones y la verdad de la milanesa fue que pagaron 1.600 millones y que están diciendo que para diferir los intereses al mes de agosto, que son 800 millones de dólares, le da un premio a los tenedores por 8 millones más, con lo cual hubiéramos podido liberar 2.400 millones de dólares. Y no contento con eso, que no debieron haber pagado, que adicionalmente debieron haberse sentado a reestructurar la deuda, no contento con eso, fueron a pagar la deuda a valor nominal cuando la deuda en el mercado estaba al 35%. Entonces ya me hace pensar, claro, mal sobre las acciones que hay un negociado ahí atrás. Si es su amigo y puede hablar con él, dígale que hay un periodista por acá en el Austro que quiere entrevistarlo hace tiempo y no ha podido. Y si en todo caso no se preocupe que conmigo tampoco habla. Bueno, en todo caso me encantaría pasarle esta pregunta al ministro y que usted me la interprete inmediatamente, ¿no? ¿Cómo era que el cuento de los chinos y los préstamos chinos? Y acabamos de caer en otra preventa de petróleo con China por 2.400 millones, que aparte es deuda para pagar deuda, porque casi 500 millones son para pagarle a un banco chino. Y cómo era el tema este de que los chinos no. El FMI sí, pero los chinos ya. Entonces ahora caímos nuevamente en una preventa que se satanizó tanto. ¿Cómo se interpreta esto? ¿A qué están jugando el Ministerio de Finanzas?
porque nos dicen una cosa durante 3 años y de repente ahora hacen otra muy distinta. Bueno, usted mismo lo ha dicho, dicen una cosa y hacen otra distinta, lo cual significa entonces que es un gobierno de enunciados, pero más allá de la preventa china, por 2.400 billones, que como bien dice usted, una gran parte lo van a utilizar para cancelar otro crédito. Casi 500 millones. Sí. Ese es un problema que ha tenido este gobierno, porque este gobierno desde el principio lo que debió haber hecho es reestructurar la deuda. Es decir, a ver, si usted el día de mañana revisa sus finanzas familiares, Antonio, y dice, a ver, si me reducen en un 50% mis ingresos, ¿verdad? Pero resulta que yo ya mantenía este nivel de endeudamiento, ¿qué va a hacer usted? Usted se anticipa pues a los hechos. Usted se va a acercar donde todos sus acreedores y le va a decir, señores, a ver, aquí hay un tema que no depende de mí. Aquí hubo una decisión gubernamental que me han bajado el 50% de los ingresos. Por tanto, señores, no les voy a poder pagar, pero tengo la disposición de pagar. Entremos en un proceso de reestructuración. Lo mismo debió haber hecho el Estado ecuatoriano a través del gobierno central. Señores, no les puedo pagar en estas condiciones. Entonces, como yo no quiero caer en default, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir, señores, reestructuremos la deuda. Reestructuremos la deuda en condiciones que no se ponga en riesgo la viabilidad, la factibilidad y la sostenibilidad del Ecuador. Porque si ponen en riesgo esos 3 elementos, no le voy a poder pagar. Entonces, yo no necesito pagarle hoy y mañana no pagarle. Necesito que a lo largo del tiempo yo pueda hacer un país viable. ¿Y qué ha hecho este gobierno? En vez de haber reestructurado la deuda, lo que está haciendo es sustituir deuda con deuda. Es decir, va venciendo una deuda, me endeudo y pago la deuda. Va venciendo el otro dividendo, me endeudo y pago ese vencimiento. Entonces, ahí no hay un plan estratégico de reestructuración. Mire, este gobierno, desde 2017, segundo semestre que se posesiona, a febrero del 2020, se ha endeudado en más de 18.000 millones de dólares. Hoy es mucho más. Es decir, hoy la deuda está por los 60.000 millones. El gobierno anterior la dejó en 40.000, este gobierno a febrero la tenía en 58.000 y seguramente la tiene más. Pero ¿dónde fue a parar esa deuda? Esa deuda no fue a parar a la economía real de la producción, no fue a parar a la economía de los servicios, fue a sustituir deuda y a financiar importaciones. Así es, sí. Yo le pregunto, si se sustituye deuda y si financia importaciones, es decir, a compra de importaciones desde el exterior, ¿cómo activa la economía real? ¿Cómo genera empleo? Esas son las respuestas entonces del por qué el país el año pasado decreció en menos 0,50%. Y los más pesimistas dicen que no solamente llega deuda para pagar deuda, gasto corriente incluso, e importaciones, sino también que hay una parte que se está yendo del país, es decir, fuga de capitales. Y la lógica la sacan porque los bancos, bueno, siguen ganando. Todos los años los bancos tienen utilidades y utilidades, lo cual es bueno, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que los bancos estén sanos y mientras más sanos, más préstamos le deberían dar a los ecuatorianos y dinamizar la economía. Pero bueno, ese ya es otro tema. Pero ahí hay dos puntos, Antonio, si me permite. Claro. Ahí hay dos puntos que usted acaba de tratar. El uno, a ver, hay registros del Banco Central donde han salido 1.700 millones de dólares entre enero y abril, que no corresponden a comercio internacional, que no corresponden a servicio de la deuda, que no corresponden a compras humanitarias, responden a salida de divisas que es gente que está sacando los dólares del Ecuador. Yo recuerdo, yo no sé qué tiempo tenga usted en el Ecuador, Antonio, pero yo recuerdo una nota de prensa, y la tengo publicada, y la tengo en mis archivos, de Diario El Universo, febrero del 2015, que saca una nota de prensa, Diario El Telégrafo, Antonio, digo Diario El Universo, perdón, Diario El Universo, en febrero del 2015, que dice lo siguiente, basado en reportes de bancos suizas, que hay 260 familias ecuatorianas que tienen 30.000 millones en paraísos fiscales. Lo dijo Diario El Universo basado en un reporte de bancos suizos. Es decir, esa cultura de querer seguir sacando dinero, riqueza que se generó en el Ecuador, esa es la prueba de que el Ecuador sí puede generar riqueza. El problema es que se la llevan. Y el problema es que al llevársela, esa plata deja de circular en la economía y no permite entonces que el país siga creciendo. Ahí hay un problema. Y claro, el otro problema es, usted dice, está bien que la banca gane utilidades. Por supuesto, ojalá que todos ganemos utilidades.
Esa sería la idea. El problema es que esas utilidades están generadas por una diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa que es muy grande. Entonces tenemos que bajar la tasa de interés casualmente para que poder activar la economía de la producción y de los servicios. Y cuando hablo de activar la economía de la producción y de servicios, hablo de las micro, pequeñas, medianas empresas que pueden generar entre el 60 y el 70% del empleo. Discúlpeme que lo haya No, interrumpido, para Antonio, nada. pero creo que es importante aclarar ese tema. Creo que valía la pena. Y bueno, en ese tema de la fuga de capitales, ¿con cuántos economistas he hablado? Por supuesto, con el que más intento sacarle algo, pero nunca me deja, es con Alberto Acosta Burneo. Le digo, pero es que, ¿qué necesidad? Explíquenos, o sea, ¿por qué sacar el dinero del Ecuador? Y bueno, básicamente es que no hay seguridad acá, la gente prefiere llevárselo. Es más, necesitamos un país donde la gente pueda meter y sacar el dinero como quiera. Claro, pero es que la idea es que quede aquí, porque yo sé que un suizo, que yo sé que un sueco, un noruego, hace utilidad y lo deja en su país. No se lleva ese dinero a Panamá. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pero Antonio, Dígame. Antonio, discúlpeme, que lo que pasa es que usted me está generando pan para que yo lo coma. Cómalo, Usted cómalo. me habla de Alberto Acosta Burneo, que es un Claro, buen amigo también, pero, y a pero, quien respeto. Es más, pero tiene permítame que sí, una visión bastante conservadora de la economía y bastante, ortodoxa, ¿no? bastante conservador. Pero, a ver, el argumento de Alberto, de mi querido amigo Alberto, dice, no hay seguridad. Y si no hubo seguridad, ¿cómo es que se generaron los 30.000 millones de dólares que están en los paraísos fiscales? Cuénteme. O sea, si esa plata se genera, esa riqueza la podemos generar acá, pero por favor, el tema es que los ahorros nacionales se los llevan a otro lado, no por seguridad, sino porque allá no se pagan impuestos en los paraísos fiscales, eso es todo. Claro. Aquí hay un comentario que tiene que ver con un trabajo que casualmente yo hice aquí en el Mercurio hace ya, yo creo que unos 4 o 5 meses sobre el tema de la deuda externa, ¿no? Dice Víctor Martínez Mesa, existe un crecimiento de la deuda externa, pero lamentablemente yo no veo inversión pública que favorezca a la sociedad. Ni a través de la economía popular y solidaria no se han apoyado los emprendimientos. Es decir, este gobierno, el de Moreno, se endeudó más rápido y con más suma de dinero mayor que la de 10 años del correísmo. Pero en el correísmo, bueno, ellos salieron y dijeron, hicimos carreteras, hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Este gobierno no lo hizo. Y el comentario de Víctor Mesa lo deja muy claro. Yo no he visto inversión. Es decir, llegó deuda, pero yo no lo he visto en las calles. Yo no lo he visto en la Porque economía no lo hay. popular. Ajá. Entonces, aquí es el gran lead. Evidentemente ese dinero se fue en qué. Bueno, Carlos Rabascal entiende que se fue en importaciones, en deuda para pagar más deuda. Y bueno, los más pesimistas pensamos que también se fugó afuera del país, pues, ¿no? En el caso, en el más pesimista, hay que decirlo, se fugó, se lo llevaron propios y extraños. Entonces, lamentablemente, cuando digo esto, esta pregunta se la hago a todo el mundo, caigo en lo mismo de siempre, el famoso correísmo o no. Cuando vemos esto, es fácil decir, ¿no? O preguntarse, ¿en realidad este es el peor gobierno de la historia? A ver, yo no entro en las calificaciones si es el gobierno más apocalíptico, catastrófico, porque, a ver, aquí hay un error cultural también. Esto ya de correísmo y anticorreísmo, por favor, nos está haciendo daño. El Ecuador Sí, ni comienza con el correísmo ni el anticorreísmo, ni va a terminar con el correísmo ni anticorreísmo. Mientras sigamos en ese debate superficial, en ese debate irresponsable, cuando tenemos que sacar al país adelante, por favor, Antonio, yo creo que los problemas del país son serios y con tal seriedad tienen que ser tratados. Esos comentarios dejémoslos para los radicales y los extremos. Yo no le vengo a hablar a los extremos, yo le vengo a hablar a la gente, a esa gran franja que está en el medio, que puede ser ideológica o no ideológica, pero que requiere una hoja de ruta para que el país siga claro, adelante. claro, pero el Ecuador tuvo gobiernos buenos, malos, mediocres, regulares, mejores. Este gobierno, Toda la vida. este gobierno, Gerentes buenos, gerentes malos, claro. como todo en la vida. Ahora Uno no puede quedar en eso. sí, le pregunto, este gobierno, en dónde lo colocamos? Porque la historia lo va a hacer sola, pero es bueno que nosotros hagamos la reflexión. Catastrófico, insolidario. Bueno, esos dos adjetivos lo pudieran explicar muy bien. Hablemos del tema de la corrupción, ¿no? Mucha gente nos escribe sobre esto, sobre el tema de la corrupción.
mucha gente frustrada sobre todo, ¿no? Y sobre todo cuando se ven países como Bolivia, que está aquí mismo, el Ministerio de Salud, el ministro de Salud aparentemente, bueno, hizo malversación de fondos con sobreprecios y está preso. Si hay mucho que buscar, está preso. Se le va a hacer un juicio, pero el tipo está preso. En Perú vimos algo similar. Aquí vemos todos los días 10, 50 operativos de la Fiscalía, pero aquí nadie está preso. Vimos como un asistente de un asambleísta tenía un maletín lleno de dinero, se habló 3 días, no pasó más nada. Esto lo que hace es frustrar a la gente. Todos los días el prefecto del Guaya es un caso, los bomberos de Guayaquil es otro caso, Ocle es otro caso, y nos seguimos llenando de casos, pero no vemos los resultados. No solamente gente que vaya presa, sino también el dinero recuperado en el caso de lo que se haya perdido. Carlos Rabascal, ¿qué interpreta de esto, de este fenómeno, de que nadie va preso, de que no se da ningún escarmiento, de que no se recupera nada tampoco de lo que presuntamente se robó, si que fuese que se robó, y esto nos va a llevar a un escenario electoral donde esa discusión no se ha dado, no se debate sobre esto, queda sola en la demagogia? ¿Qué le dice a la gente sobre el tema de la corrupción en el Ecuador? ¿Qué tiempo me da para hablar sobre esto? No, tómese el tiempo necesario. La gente realmente quiere señales sobre qué se hace con la corrupción. Está claro que hay impunidad, está claro que hay una justicia selectiva, porque usted mismo lo está diciendo, nadie está preso, pero sin embargo esa cultura de emitir prisión preventiva en otros casos se lo da con tanta ligereza. Sí. Entonces, la justicia tiene que ser para todos, punto uno. Pero, a ver, ¿pero dónde nace esta corrupción en la contratación pública y que se da en medio de esta crisis? Comenzando repartiendo los hospitales como cuota política, pues, Antonio. Es decir, usted no vivía acá seguramente y en los años 80 usted todavía era a lo mejor un adolescente. Claro, pero entre los años... nací en el 82, no era un bebé. Bueno, en los años 80 y 90 aquí se entregaban las aduanas como cuota política. ¿Para qué? Y era para hacer negocios. Y aquí el origen está que se entregaron los hospitales con ese mismo fin, como cuota política. Yo rechazo esa cuota, esa cultura de hacer política al mejor estilo de entregar mermelada. Yo lo rechazo, porque eso no se puede hacer. Si uno es presidente de la República, uno tiene que gobernar sin caer en la creación de espacios para la corrupción. Y si tú entregas los hospitales como cuota política a asambleístas, a políticos en Guayaquil, etcétera, 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 estás creando esos espacios, por un lado. Por otro lado, ¿qué se dijo aquí? Que se iba, en este gobierno, que se iba a generar una cirugía mayor en la lucha contra la corrupción. Pero en diciembre del 2017, Antonio, se le entregó al presidente de la República todo un plan estratégico y basado en política pública de lucha contra la corrupción, y no lo implementó, lo metió a la gaveta de su escritorio, si es que tiene escritorio. Vamos a lo siguiente. Uno, ¿qué planteaba ese plan? Una reforma integral y estructural a todo el Sistema Nacional de Contratación Pública, que contemplaba una reforma a la Ley de Contratación Pública, donde se restituía el informe previo de Contraloría, donde se eliminaba la contratación directa, donde se eliminaba la posibilidad del giro del negocio, y donde a los contratos que respondían a procesos de emergencias como estos se los blindaba y se establecía un procedimiento a efectos de no caer en la tentación de la corrupción. Se establecía un gran proceso de transparencia, publicando todos los procesos de contratación en las distintas instancias de gobierno nacional, municipal, provincial y nacional, donde se establezcan los precios unitarios de los contratos de los distintos rubros, en análisis comparativo con mercados locales, nacionales y mercados internacionales para ver cuál era la desviación. Adicionalmente, se planteaba la construcción de un gran catastro nacional de contratistas públicos directos e indirectos, es decir, incluyendo los proveedores de los contratistas. Se establecía donde en ese catastro se establecía quiénes eran, qué capital tenían, cuáles eran los accionistas, qué récord de cumplimiento tenía en lo público y en lo privado, qué capacidad de ejecución tenía, con qué maquinaria cuenta, si era de suministros y de servicios, igual su experiencia, cuáles eran los contratos que habían establecido. Se establecía toda una hoja de vida de ellos. Para que no pase, rapidito, para que no pase lo que pasó con un señor en Guayaquil
que hizo el contrato con el prefecto del Guayas y el señor vive en una habitación, no tiene empresa, nunca ha tenido empresa, pero resulta que hizo un contrato de $90.000. Más o menos para eso, ¿no? O que agencias de publicidad se dediquen ahora a suministrar equipos médicos cuando no han tenido la experiencia ni el capital necesario. Pero adicionalmente había otra cosa, Antonio, establecer la trazabilidad del dinero de la contratación pública, que no es otra cosa que a través de facturación electrónica, tanto de los contratistas como de los proveedores, esas facturaciones estén interrelacionadas con los rubros, los precios unitarios para saber de qué se trataba y con los proveedores debidamente inscritos en el catastro de la contratación pública. Y de esa manera podíamos seguir en la hoja de ruta del dinero con una articulación entre Servicio de Rentas Internos, Unidad de Lavado Activo, Contraloría, Fiscalía, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías y otros organismos más. Entonces, eso es luchar contra la corrupción, comenzar a establecer los procedimientos adecuados y acciones adecuadas para poder neutralizar la corrupción. Entiendo. Y bueno, evidentemente esa no fue la estrategia que se usó. A nosotros nos han preguntado aquí. ¿Usted le ha escuchado a alguien hablar sobre eso? No, para nada. Sería realmente interesante que cuando llegue el momento lo explique como candidato presidencial y lo explique muy bien, porque yo creo que la gente estaría encantada de votar por algo así. No se equivoque, Antonio. Esto no es cuestión de hablarlo cuando se es candidato. Esto es cuestión de hablarlo ahora, cuando yo todavía no sé si voy a ser candidato. No, claro, se lo digo. Responsabilidad ciudadana. Sí, se lo digo porque ya los tiempos se están acercando rápidamente. Ya estamos en junio. Bueno, usted sabe que nosotros aquí recibimos yo en particular, ¿no? Recibí un comentario de un analista del periódico, muy amigo, y él me decía, pues no, Antonio, es que el Mercurio está pareciendo muy en contra del gobierno, solo noticias en contra, y, y hago la reflexión, ustedes amigos que están, claro, por lo que hacemos en la web, por lo que hacemos también en el impreso, realmente estamos intentando describir, o sea, ver y describir lo que está pasando, pero nada más. Guillermo Lazo, que es aliado del gobierno, Antonio. ¿Cómo? Si usted lo tuvo la semana pasada, Guillermo Lazo, claro. No, lo que pasa es que la gente no lo saca por ahí, ¿no? Lo saca porque no solamente las entrevistas, sino por las cosas que escribimos. Entonces, lo cierto es que este señor entiende que nosotros estamos muy en contra del gobierno. Mi reflexión es la siguiente, mire, el trabajo del periodista es ver y describir y tratar de investigar las cosas que están a fondo, pero básicamente ver y describir. ¿Qué quiere que saquemos? ¿Qué cosas buenas está haciendo el gobierno? Si usted me da una, yo se lo juro que la publico, pero yo no la encuentro. Lamentablemente, no estamos en Japón, donde el gobierno se equivoca, pero tiene aciertos. Aquí, lamentablemente, hace tiempo, yo no encuentro un acierto del gobierno. Y si lo encontrara, se lo juro que lo publicamos. Es nuestro trabajo. No hay por qué no hacerlo. Pero, ¿qué cosas? Dígame. Si todo está mal, subió el desempleo, subió la pobreza, y todo ya después de casi 4 años de gobierno, porque ya está transitando el cuarto. Entonces, ¿qué hacemos? No lo decimos para no parecer antigobierno. Eso me parece un acto irresponsable. Creo que a la gente hay que simplemente decirle, mire, es que ni siquiera hay que decírselo, la gente lo sabe. Como lo sabe aquí el amigo que nos hablaba de la deuda externa. O sea, no ve cosas positivas. Entonces, ¿qué decimos? El Ecuador fue el antepenúltimo país de Sudamérica en invertir de su gasto fiscal en el tema de la pandemia, solamente superado por Costa Rica y por Nicaragua. Es decir, se pagó deuda, se hizo de todo y no se invirtió en la pandemia. Entonces, los resultados de Guayaquil no son casualidad. Entonces, ahí es donde intento decirles, no esperen que nosotros seamos gobiernistas o correístas. No, vamos a decir lo que está pasando. Si mañana tenemos un gobierno extraordinario, bueno, todos los días publicaremos cosas extraordinarias, pero lamentablemente ese no es el caso. Entonces no entiendo cuál es la lógica de querer situarnos en un lado o en el otro. Le quiero preguntar, señor Carlos, por las alianzas, ¿no? Evidentemente nadie llega a la presidencia sin hacer alianzas. Y aparte, un presidente que llegue y no tenga tampoco el apoyo legislativo, digamos, la asamblea, tampoco, bueno, no termina gobernando, ¿no? Me imagino, claro, usted ha dicho en este momento que está en camino de pensar una candidatura. Yo creo que está más en el barco que fuera de ese barco. En el tema de las alianzas, se le preguntó antier a Leonidas Issa, se le preguntó esto. ¿Usted estaría de acuerdo en que, bueno, se le unan algunos correístas a su proyecto? Bueno, que se una, dijo Leonidas Issa, que se una el que se tenga que unir, el que quiera ayudarnos a sacar el país del foso, que se una. Bueno, fue satanizado. Y de hecho otro movimiento indígena en Cotopaxi dijo que eso es terrible, que cómo va a hablar de correísmo. Háblenos un poco usted de lo que piensa de una futura alianza. ¿Haría alianzas con Creo? ¿Haría alianzas con
el partido, el PSC haría alianzas con los correístas. Cuéntenos un poco sobre eso. A ver, Antonio, yo soy una persona que sabe ubicarse en términos de realidad, pero también al amparo de lo que pienso y creo. Y cuando hablo de creo, no hablo del movimiento, creo de mis creencias, de mis convicciones. Yo incursioné al campo de la política básicamente a solicitud de movimientos y organizaciones sociales y ciudadanas en distintos territorios del Ecuador. Y por eso estoy en esto. Y creo que desde ahí deben nacer. Ahora está claro que para poder participar en unas elecciones, el Código de la Democracia te exige ser auspiciado por una organización política. Auspiciado, no necesariamente tiene que estar afiliado, pero sí auspiciado por una organización política. Y yo lo que he dicho es, y he planteado, Antonio, es la unificación del nuevo progresismo. Y ya voy a explicar qué significa nuevo progresismo. Y dentro de esa línea progresista he planteado esa unidad. Y todas aquellas organizaciones políticas, ciudadanas y sociales que se quieran sumar están bienvenidas. Hice un llamado público y he venido haciendo un llamado público. Desde ese punto de vista, no puedo negar que he conversado con algunas organizaciones también de carácter político. Una de ellas, evidentemente, es la Revolución Ciudadana, que tiene un peso específico y tiene un capital político propio dentro de la línea progresista. He conversado con Centro Democrático, he conversado con el doctor Pesante de Unión Ecuatoriana, he conversado también con ciertos sectores de la izquierda democrática que se consideran ellos progresistas y que dicen que van a entrar en un proceso de renovación de sus directivas y que ellos ahí tomarán una decisión. Con la centroderecha todavía no. No, todavía no. Ahora, usted me hablaba del Partido Social Cristiano y creo. Con ellos no, por una sencilla razón, Antonio. No se trata de no conversar en este momento. Se trata es que esos acuerdos tienen que nacer de bases programáticas. No puede ser un acuerdo de carácter tan solo electoral, porque eso sería tamaña irresponsabilidad. Y hoy más que nunca, casualmente esos acuerdos establecidos en una base programática son los que nos van a permitir tener una hoja de ruta, tanto legislativa y ejecutiva, para poder sacar al país adelante. Entonces, yo no puedo llegar a un acuerdo con personas que piensan que hay que establecer la receta del Fondo Monetario Internacional, que es la siguiente: achicamiento del aparato estatal, precarización laboral, apertura comercial, mercado libre por todos lados y adicionalmente eliminación del déficit fiscal. Esas recetas usted la ha vivido en su país, esa receta la ha vivido toda Latinoamérica, esa receta la han vivido todos los países del mundo. Siempre termina mal, sí. Y nos han llevado simplemente a construir más pobreza. Sí, yo no puedo estar de acuerdo. Donde ha funcionado, siempre nos tiran el cuento de Chile, y bueno, ya vimos la caja de Pandora de Chile, un país que genera riqueza pero no se distribuye, y la desigualdad es enorme, no hay bienestar social, y cuando se presenta una oportunidad la gente sale a reclamar, como lo vimos. Entonces yo no me creo mucho el cuento de los Perú, de los Chile y el programa neoliberal. O sea, yo estoy de acuerdo en que se genere riqueza, eso me parece extraordinario, pero que la riqueza se redistribuya, porque no hacemos nada con generar riqueza y tenemos un montón de pobres solapados allí que nunca tienen oportunidad de entrar a ese círculo de riqueza. Por eso tenemos que romper los paradigmas de la política y tenemos que cambiar los modelos de producción en el Ecuador, que si me permite en algún momento se los explico. Claro. Le quiero preguntar aquí le pregunta a alguien, ¿haría alianzas con la gente de Larrea, de Gustavo Larrea? Ellos han sido parte de este gobierno, que ahora traten de tomar distancia es distinto. Es decir, es muy fácil haber aplicado todas las políticas que han generado hambre, pobreza y ahora bajarse de la camioneta. No. Hay que ser coherente. Y con la gente de ruptura, me imagino que menos, pero se lo pregunto igual, con los ruptura. Dejémoslos a ellos que terminen y que la historia los juzgue. No, con ellos no. Claro, lo que sí me parece interesante, ¿no? Es cómo no mentirle a la gente, ¿no? Porque hagamos un ejemplo, ¿no? Lo que pasó con Moreno, ¿no? Hablaron muy mal de todo lo que es Correa, pero nos dimos cuenta que los Correas han estado ahí siempre, atrás. Es decir, no los Correa, la gente que fue parte del gobierno de Correa, un pequeño concejal, un alcalde, es que es imposible eliminarlos, como se ha pretendido decir, como hace alguna prensa, ¿no? Que yo una vez vi una entrevista que le hicieron al alcalde Yunda y le preguntaban, ¿y usted por qué tiene a tal correísta ahí, y a tal y al otro, y a no sé qué?
esa persecución me parece muy peligrosa, muy antidemocrática, muy obsoleta, retrógrada. ¿Qué le dice Carlos Rabascal a la gente en ese sentido? Porque imagínense que usted llega al gobierno y empiece con una lista. Bueno, empecemos pues, desde el GAT 1 al GAT 1000. A ver, ¿quién ha estado con el correísmo? ¿Quién alguna vez se puso una franela verde? Eso me parece muy de la Gestapo, ¿no? Y aparte, Entonces, irreal. a ver, es como que yo diga en este momento, entonces, a ver, quién estuvo involucrado con el Partido Social Cristiano y quién estuvo involucrado con el Movimiento Creo, porque ellos fueron los responsables de la ley AGD y a partir de eso del feriado bancario, etcétera, etcétera. Ya, por favor, Claro. maduremos políticamente, maduremos políticamente. Y eso se lo pedimos a la clase política, madurez, y a los medios de comunicación. Pues, está persiguiendo a alguien de este tipo, parece un corte hasta medieval, medio tonto, ¿no? Bueno, yo creo que habíamos alcanzado aquí la gran mayoría de las preguntas. Le dejo algunos comentarios. Renegados Running, que siempre nos ve, son 10 años, todos han pasado por el gobierno de Correa. Rodrigo Antonio Aro La Torre, Patricia Chica Patiño, ¿qué le parece? La corrupción y asesinatos de León Febres Cordero. Viche Marchena, quiero felicitar a Rabascal, un ejemplo de periodista, y lo recomiendo, siga con el periodista. Santiago Urgiles dice, por favor, la red es otro político hambriento. Raúl Ramón Calderón, excelente, eso queremos, escuchar pueblo, ya no acuerdos políticos, sino acuerdos progresistas. Le voy a hacer la primera pregunta que llegó, que fue casualmente de esta persona. Perdón. Hombre, no puede ser que se me haya ido la pregunta. De esta chica que justo estaba ahí. Bueno, le preguntaba sobre su... Antonio, Dígame. mientras usted aprovechó en desahogarse de lo que le había dicho su colega, se le perdió la pregunta. Sí, se me perdió la pregunta. No, creo que, bueno, esta muchacha, apellido Chica, le preguntaba sobre, que le preguntara sobre Correa. Básicamente ella entiende que usted y Correa tienen una relación y que eso, bueno, a ella no le da mucha simpatía, no le da mucha confianza. ¿Qué le dice a la gente que cree que usted por tener cierta cercanía con el correísmo no puede ser un candidato que saque, digamos, al país de donde está o por lo menos lo lleve a otra instancia? A ver, mire, esa es otra equivocación que no corresponde a la construcción de sujetos políticos ciudadanos. Entonces, si el día de mañana uno tiene que dejar de hablar con todo el mundo, significa entonces que nos vamos a quedar todos inmovilizados. Las organizaciones políticas casualmente se dan para la renovación, ¿verdad? Por ejemplo, mire usted el peronismo en Argentina. Mire usted el peronismo en Argentina. Alberto Fernández está gobernando con completa autonomía. Mire usted el Partido Demócrata en Estados Unidos. Mire usted el PSOE en España. Es decir, estamos entonces queriendo estigmatizar a las personas por sus amistades o porque simpatizan con una tendencia. Cuando uno tiene una vida propia, pues, uno tiene sus propias convicciones, sus propios principios y su propia visión de desarrollo. Si usted y yo fuéramos amigos muy cercanos, si yo le voy a decir, Antonio, tírate de cabeza, usted no lo va a hacer, pues, porque tiene la capacidad de discernimiento. Entonces ya tenemos que comenzar a construir otra madurez política. A ver, la política es el arte de poder conjugar y converger en una visión de desarrollo, pero también tenemos que entender que hay una realidad, que hay capitales políticos que establecen y deciden en el país, y deciden electoralmente. Por eso yo digo, todo se tiene que basar con base en acuerdos programáticos. Sí, y a mí me gusta la frase de Antana Mocus, construir sobre lo construido. Si en el gobierno anterior se hicieron represas, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Canales de riego, pues. Claro. ¿Verdad? Si el día del gobierno anterior se hicieron centros hospitalarios, ¿qué tengo que hacer ahora? Invertir en investigación y que esos centros hospitalarios estén distribuidos en los distintos territorios de las 24 provincias del Ecuador, y así sucesivamente. Pero entonces si estamos aquí porque el señor es amigo de Correa, también soy amigo de Nebot, también soy amigo de Lazo, soy amigo de Alberto Acosta Burneo, que usted lo ha mencionado, sí. Soy amigo de alguien más que mencionó. Es decir, por favor, salgamos de ese metro cuadrado que no nos deja pensar. Y hablando de revanchismo, ¿no? Leonardo Maza Minga le pregunta, ¿cuántas entrevistas hizo usted a la oposición cuando era interlocutor de Correa, totalitarista, sirviente de un nefasto régimen corrupto? Más del mismo tema, pero bueno, es bueno tomarlo en cuenta. No sé cómo sea él, pero que se meta pues entonces al YouTube y vea. A ver, entrevisté a Guillermo Lazo varias veces.
Entrevisté a Patricio Donoso, miembro del movimiento Creo, varias veces. Entrevisté a Cintia Viteri varias veces en mis programas. No solamente que la entrevisté, sino que también debatió. Entrevisté a María Paula Romo, opositora a Correa, varias veces. Entrevisté a Henry Cucalón, entrevisté a Luis Fernando Torres, he entrevistado a varias personas en la oposición que estuvieron en mis programas. Y ojo, una cosa es que en el último año no querían ir como estrategia para desprestigiar al medio público. Pero, a ver, una mentira repetida varias veces no significa que sea verdad. Gracias a Dios, mi querido Antonio, y digo gracias a Dios porque además soy creyente y mi pensamiento se fundamenta en la doctrina social de la Iglesia. Gracias a Dios, mis programas están subidos en el YouTube, así que lo pueden ver. Esto no es de verbalizar, esto es de comprobar, mi querido amigo. Viche Marchena Jaramillo, el señor Rabascal sería una buena opción porque ya lo demostró, se quedó sin trabajo por hacer periodismo, un periodismo verdadero. Gracias, señor, gracias Carlos, le dice por aquí Viche Marchena Jaramillo. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta entrevista, una entrevista que como siempre, cuando el entrevistado es de la altura de Carlos Rabascal, la disfruto siempre al 100%. Y por supuesto, siempre queda abierta la puerta para hacer un nuevo examen de la realidad en el futuro, ¿no? Siempre dejamos esa puerta abierta. Y la verdad es que, bueno, yo soy de los que pienso, se los digo, a mí me parece muy fuerte, muy sospechoso, después que llegué al Ecuador me di cuenta de esto, de todo este tema de odio y de tratar de proscribir un partido político. Cuando tantos sectores, la prensa, yo se lo he escuchado a muchos periodistas, a muchos políticos, a banqueros, hablan con tanto odio de alguien, es porque ahí hay rencor. Y en el rencor tiene que haber alguna razón fundamental. Perdieron privilegios, no sé. Entonces, cuando se habla tan feo de alguien, a mí, en realidad, lo que me causa es sospecha. Por eso es que le digo, estimados usuarios, saquen sus propias conclusiones y vayamos, como dice el señor Carlos, a un mejor país, un país sin revanchismo, donde todos participen. Eso es lo que necesitamos. Así sea Nebot el presidente o Lazo el presidente, que podamos unirnos nuevamente y no estar proscribiendo ni prescribiendo ni persiguiendo, aun cuando los de antes lo hicieron, si fue que lo hicieron. Yo en realidad sueño con una Latinoamérica así, más que con un Ecuador. Hoy estoy acá, mañana no sé a dónde me llevarán los vientos, y mi esposa sobre todo, que es la que termina de decidir siempre a dónde nos vamos. Tenemos muchos años viajando y bueno, nos encanta eso, pero sobre todo en Latinoamérica, y nos gustaría verla más floreciente, no más hacia un rumbo en específico. Entonces, bueno, le agradecemos mucho a Carlos Rabascal por haber estado allí. Le pedimos solamente, ya nos quedan, son 2 minutos de despedida a nuestros usuarios y de mensaje final. A ver, voy a aprovechar esos 2 minutos para algo más allá de un mensaje. Tiene que ver con un mensaje, pero evidentemente, pero tiene que ver con cambiar modelos. A ver, usted sabe, mi querido Antonio, ¿cuál es el porcentaje de agricultores asociados en el Ecuador? Apenas el 5%. En Colombia es el 23%. En Perú, 27%. En Francia, 75%. El porcentaje en valor del cooperativismo en los negocios del agro y agroalimentario, en el Ecuador apenas el 2%. En Colombia, 11%. En Perú, 13%. En Francia 40%. Y el número de agricultores relacionados en cooperativas, en Ecuador 15%, en Colombia 1.300 y en Perú 1.500 y en Francia pueden llegar hasta a 10.000. Esa es la forma entonces de necesitar cambiar los modelos de producción para generar economía de escala, disminuir la estructura de costos y redistribuir la riqueza. Aquí ya no se trata de verbalizar en política y descalificar. Aquí se trata ya de comenzar a repensar el Ecuador y poner estos elementos para debatir. Ese es un sector que hay que recuperar, el sector del agropecuario, la industria relacionada con nuestros alimentos y el cooperativismo para poder distribuir la riqueza y poder distribuir el trabajo. De esa manera vamos a salir de la pobreza, de esa manera vamos a salir de su desarrollo. La crisis es temporal, mi querido Antonio, y con esto termino, pero ya es momento que el Ecuador comience a pensar en una verdadera libertad, que es el derecho máximo de todo ser humano. Pero la libertad la debemos conquistar todos los días, y no la vamos a conquistar mientras sigamos entre correísmo y anticorreísmo, y que cuántas entrevistas usted le hizo al uno y que cuántas entrevistas le hizo al otro. Por favor, vayan al YouTube, investiguen, vean y concluyan. Ahorita discutamos ideas, discutamos propuestas y pongámonos el país en el hombro para sacarlo adelante.
Antonio, muy gentil y muy agradecido. Muchas gracias. Solamente le pido un minuto para despedir. Bueno, a las 2 de la tarde tenemos al historiador argentino Felipe Piña. Va a ser muy interesante esa entrevista. Vamos a hablar de revisionismo histórico, de por qué estamos como estamos, etcétera, etcétera. Y bueno, por aquí nos pide una entrevista con el capitán Edwin Ortega. Casualmente ya se comunicó con nosotros. Vamos a ubicarle un espacio para hablar con el capitán Edwin Ortega. Muchas gracias, amigos, por estar allí. A Carlos Rabascal. Y bueno, nos vemos ahorita, en un momentico, tenemos una entrevista con el concejal Zamora para hablar de esta nueva ordenanza municipal de un transporte, una movilidad más ecológica. A las 12 Daniel Stulin y a las 2 de la tarde Felipe Piña. Estamos hablando